Mis hermanos, en este día sábado quiero invitarlos para que tomemos la palabra de Dios desde el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versos 1 al 8. Digamos juntos: Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Acepto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Mis hermanos, este pasaje del Evangelio toca una realidad con dos características: la realidad de la oración y las dos características o exigencias que el Señor nos enseña hoy: el siempre y sin desánimo. Miren, mis hermanos, tenemos que descubrir la oración como el entrar en la intimidad con Dios para abrir nuestra vida totalmente y depositarla en manos del Señor. Es el diálogo sincero, amoroso, confiado con el Señor que sabemos que nos ama. Es contarle a Dios mi vida. Hoy tienes la posibilidad de ponerse delante de Dios y contarle a Él qué está pasando, qué quieres, qué necesitas. Contarle sus alegrías, sus tristezas, sus luchas y sus esperanzas, pero con una actitud de abandono. Y aquí quiero que aprendamos algo. La oración es el diálogo filial del Hijo con el Padre. Cuando éramos niños, pedíamos muchas cosas. Hoy los niños piden muchas cosas. Y sus padres, aunque los aman, no siempre les dan lo que ellos piden. Porque no es posible, porque no les conviene, porque el papá que ama siempre da lo que conviene. La oración es eso. Es contarle a Dios que quiero, pero decirle: Señor, tú sabes que me conviene. Concédeme según tu voluntad. Y entonces, para mí la oración es la confrontación de mi voluntad con la voluntad de Dios. Cuando mi voluntad y la voluntad de Dios se asemejan, bienvenido sea. Otras veces, mi voluntad es muy diferente a la voluntad de Dios. Y ahí tengo la responsabilidad y el llamado para doblegar mi voluntad, mi querer, mi deseo, y recibir la voluntad de Dios en mis manos, con una plena aceptación, con una confiada aceptación filial y amorosa. Y luego, la oración no es momentánea. No necesitamos ser hombres que oren, sino hombres que hagan de su vida una continua oración. No se trata de hacer una oración en la mañana, es muy importante. Y hay que hacerla en la mañana, al atardecer. Pero lo más importante es que cada cosa que hagas la conviertas en un ofrecimiento, en una oración continua. Mientras estás en la cocina preparando los alimentos, ofrece esto a Dios como una ofrenda, como una oración. Mientras vas de camino, no hay lugar y espacios especiales para la oración o aquellos que estén vetados. No, todo lugar se puede convertir en un espacio de oración. Pero si lo haces delante de Jesús sacramentado, si lo haces en el templo, si lo haces delante del crucifijo, mucho mejor. Pero haz de tu vida una oración. No digas: oro cuando quiero, cuando me nace, cuando tengo ganas. Voy a misa cuando tengo ganas, cuando me nace. Porque hay momentos en que no quiero orar. Hay momentos en que no quiero hablar con nadie, ni siquiera con Dios. Pero yo sé qué es lo que es necesario. Y yo necesito orar. Por eso la oración es con ganas y sin ganas. Voy a vivir la Eucaristía cuando me nace y cuando no. Porque no puede depender mi espiritualidad de unos estados de ánimo. Es una tibieza espiritual. Hay que orar siempre
siempre, siempre y sin desanimarse, porque el desánimo es sinónimo de desconfianza. Y no puedo desconfiar de ese Dios que dio la vida por mí, de ese Dios que me ama infinitamente, sino que al contrario me abandono en sus manos, me refugio en su corazón, lo busco, hablo con él, medito su palabra. Y en ese evangelio aparece el ejemplo de la viuda que golpea hacia el juez, y el juez le responde después de tanta insistencia. No es que Dios sea como el juez, es que si nosotros nos ablanda el corazón una súplica de alguien, cuánto más Dios, que de verdad es bueno, que es santo, que de verdad sabe amar. Si nosotros, que amamos imperfectamente, sabemos dar cosas buenas, cuánto más Dios, que es bueno, que es amoroso. Confía tu vida en el Señor, confía tus cosas en el Señor, que Él actúa y actúa en el hoy de tu vida. Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Feliz día para todos, feliz fin de semana. Que Dios y la Santísima Virgen María nos bendigan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unidos siempre en la oración.